Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de historia de cuarto de la ESO. Estamos en el tema la Primera Guerra Mundial y en este vídeo vamos a estudiar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que todo hecho histórico tiene unas causas, un desarrollo y por supuesto unas consecuencias. ¿Qué estudiamos para entender su influencia y lo que ha pasado posteriormente? Por ejemplo, sería casi imposible entender los años 20, los años 30 y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial sin estudiar las consecuencias de la Primera. Y vamos a estudiar consecuencias demográficas, consecuencias económicas, sociales y políticas. Así que empezamos. Consecuencias demográficas. Yo siempre empiezo con las consecuencias demográficas, pero al fin y al cabo se refieren a las pérdidas humanas y a los daños que ha sufrido la población. Y ya sabemos que las pérdidas humanas son irreparables, son irrecuperables. Cuando hablamos de consecuencias demográficas, ¿de qué hablamos? De más de 9 millones de muertes. Los campos de terrenos de Francia, de Alemania, se llenaron de soldados, de gente joven que murió en las trincheras en esa guerra de desgaste tan horrible que fue la Primera Guerra Mundial. Pero no solamente hay muertos, también tenemos 6,5 millones de inválidos. Gente que ha sufrido amputaciones, que le falta una pierna, un brazo. Y en la Primera Guerra Mundial tenemos también gente muy desfigurada por los proyectiles. Como veis, son personas que le faltaban trozos de la cara, imaginar lo que es una herida abierta para comer, y encima eran monstruos prácticamente. Estas personas, ¿cómo iban a volver a sus casas, a que su familia, sus hijos, el horror que tuvo que ser el reincorporarse? Porque claro, son personas que no, en el fondo no son inválidas, siguen viviendo, pero están totalmente desfiguradas. Y hubo una serie de personas que se dedicaron a hacer caretas, aquí tenemos una careta puesta, para que estas personas pudieran tener un aspecto más o menos reconocible y lo pudieran aguantar, literalmente. Sus seres queridos pudieran ir por la calle. Nunca iba a ser igual, pero por lo menos eran visibles, se les podía mirar. Quedan muy pocas de estas caretas, primero por los materiales que se usaron y también porque muchos de ellos quisieron ser enterrados con ellas. Eran ya parte de su naturaleza. Hablamos de muertes, de inválidos y más de 4 millones de viudas y más de 8 millones de huérfanos. Al fin y al cabo, la población que se quedó en la retaguardia sufre evidentemente y sufre la pérdida de sus padres, maridos, hijos y sobre todo esos niños, 8 millones de huérfanos, lo que supone niños sin hogar, sin saber qué va a ser de ellos, en la calle. Todo eso es parte de la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y además, como casi toda la población que muere en la guerra, evidentemente, es masculina, hay una superpoblación femenina. Después casi toda la gente joven, con lo cual quedamos como una serie de generaciones que se quedan sin desarrollar, sin reproducirse además. Hay un descenso de natalidad y por supuesto un envejecimiento de la población, porque ya decimos que lo que evidentemente, desgraciadamente, muere en una guerra es la población joven. Y pasamos a las consecuencias económicas. Lo primero que pasa en una guerra es que se destruyen los medios de producción y la infraestructura de transporte. Tú quieres que tu enemigo no pueda producir armas, ni maquinaria, ni produzca evidentemente alimentos y por supuesto destruyes todo lo que son puentes, vías de trenes, carreteras. Son objetivos militares para acabar con el enemigo y que no se pueda desarrollar la guerra ni los movimientos con la fluidez que deberían tener. Así que por un lado tenemos destrucción totalmente de puentes, de carreteras y también de las ciudades y de los campos, de las industrias, de las fábricas. Aparte tenemos también los costes financieros de la guerra. Durante la guerra, evidentemente, hay una serie de préstamos para sufragar los costes de la guerra. En los países que estaban en la contienda piden ayuda, entre comillas, porque son préstamos que hay que devolver a los países que no están o que están mejor económicamente o que no están en ese momento participando en la guerra.
y se genera una gran deuda pública del Estado, quiero decir, en el exterior. Y sobre todo en Estados Unidos. Aquí vemos una estadística en la que podemos ver que el Reino Unido es el país que más debe a Estados Unidos, después Francia, Italia y por supuesto también Bélgica. Esta situación hizo que la hegemonía económica que hasta ese momento había sido de Europa pase a, evidentemente, Estados Unidos. Y pasamos a las consecuencias sociales. Lo primero que vamos a tener en una guerra, después de una guerra, es una población empobrecida, tanto por la crisis económica, por el paro, es consecuencia de las consecuencias económicas evidentemente. Se producen pérdidas de puestos de trabajo porque se han destruido las fábricas, las zonas donde la gente trabajaba. Después tenemos personas inválidas que ya no pueden trabajar, los huérfanos, refugiados, eso que estamos viendo ahora tanto, que está tan en boga hoy en día, pues en la Primera Guerra Mundial hubo unos grandes movimientos de población huyendo de la guerra. Y gente que después se encuentra que a lo mejor su casa ha sido destruida, su ciudad o su zona. Y después tenemos una consecuencia muy interesante que es la lucha por la emancipación de la mujer. Vamos a ver, durante la guerra los hombres se van al frente, ¿verdad? Y las mujeres habían estado trabajando igual que hombres, haciendo el mismo trabajo que los hombres. El problema es que, claro, vuelven los hombres de la guerra o los que quedan, tú te vuelves a tu casa, que ahora me encargo yo. La mujer ya había aprendido a ser independiente, autónoma, a trabajar. Eso ya va siendo un camino que es irreversible. Y una de las grandes consecuencias es que se motiva muchísimo más lo que es la lucha por el sufragio, por el voto de la mujer. Por ejemplo, tenemos en Austria que se consigue en 1918, en Alemania en el 19, en Países Bajos en el 19 también, en Canadá y Estados Unidos en 1920. Ya había empezado antes, a finales del siglo, sobre todo en los países nórdicos, Australia, pero con la guerra va a ser una puntilla más que evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial es cuando la mujer ya dice, yo ya tengo mi autonomía, mi puesto de trabajo y no voy a quedarme otra vez en la casa. Y por último, vamos a dar las consecuencias políticas. Vamos a hablar solamente un poco a grandes rasgos porque las consecuencias, sobre todo los cambios territoriales, vamos a tratar más en otro vídeo donde hablaremos de los tratados de paz. Bueno, lo primero que tenemos evidentemente es el gran cambio que hay en las fronteras en Europa. Al comienzo de la guerra teníamos 4 imperios. Estaba el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que ya en Europa solamente quedaba este trocito al lado del Estrecho del Bósforo y la parte de Turquía, Arabia y toda esa parte de ahí. Cuando termina la guerra desaparecen estos 4. Alemania se ha convertido en una república y pierde territorios. El Imperio Ruso desaparece con la Revolución Bolchevique de 1917, el Imperio Austrohúngaro también va a desaparecer y el Imperio Otomano igualmente. Los 3 van a sufrir grandes pérdidas territoriales, del cual van a surgir nuevos estados, como estamos viendo ya en este nuevo mapa, donde aparece Yugoslavia, el país de los eslavos del sur. Bulgaria ya existía, pero la seguimos aquí con Rumanía, que se hace muchísimo más grande. Hungría, que era parte del Imperio Austrohúngaro. Austria queda reducida nada más a este territorio pequeñito. Checoslovaquia, Polonia, las repúblicas Estonia, Letonia, Lituania. Y son los grandes cambios. El resto de cambios y de pérdidas territoriales vamos a ver sobre todo en los tratados de paz y sobre todo en el Tratado de Versalles, que es el que más nos interesa a nosotros por las repercusiones que tiene posteriormente en los años 20 y 30 y por supuesto en la Segunda Guerra Mundial. Pues con esto terminamos lo que es las consecuencias y en el próximo vídeo veremos los tratados de paz. Muchísimas gracias a todos y en el próximo más y mejor.